país. En Grupo Sónica siempre vamos por más. Más cultura, más deporte, más espectáculo, más política y más actualidad. Sónica Más. Sónica Más. Siempre más. Unidos triunfaremos. Llega para construir un puente político con las generaciones del siglo XXI y ofrecer al pueblo argentino un nuevo amanecer de grandeza nacional y justicia social. Conducido por Juan Gabriel Lavaqué, colaborador directo del general Perón y defensor del gobierno de Isabel Perón ante los ataques de los golpistas de 1976. Siempre al servicio de la unidad del movimiento peronista y de su triunfo en 2019. Para todos, argentinos en general, compañeros en especial en este caso. Estamos en nuestro programa número 5, ya hemos sobrevivido un mes en la batahola, en este mal proceloso que es la radiofonía y también la televisión por video, ¿no? Por YouTube. Hoy vamos a tener un invitado para mí muy especial, por el afecto que nos une. Además es tocayo mío, se llama Gabriel igual que yo. Yo no soy periodista, él sí es periodista profesional, pero somos compañeros. No solamente somos compañeros en el sentido que militamos en el peronismo los dos, sino que dentro del peronismo, que hay sus vertientes, esto no es secreto para nadie, Gabriel y yo, los dos Gabriel, solemos recorrer los mismos senderos, ¿no? Gabriel Fernández es periodista de radiográfica, es un esfuerzo encomiable el que él hace, desde esos programas de radio y también en filmación de video. Ha tenido una muy buena actuación en ANUR. Yo no sé si estás todavía filmando o grabando para ANUR. ANUR hizo un impasse debido justamente a los tiempos que se están viviendo, así que no está saliendo al aire como canal vivo o directo. Te han dado un descanso, digamos. Pero aprovecho para que saludes, Gabriel. ¿Qué tal, Juan Gabriel? Gracias por la invitación. Un verdadero placer estar acá. Un placer compartir con alguien como vos, con la trayectoria que tenés dentro del movimiento nacional, en beneficio de todos los compañeros y de las tres banderas históricas. Gracias, Gabriel. Paola. Hola, ¿qué tal? Paola está desde el principio de corazón. Presencia física desde hoy porque, bueno, es de la que pueden darse el lujo de andar paseando. Paola, bienvenida. ¿Qué tal? Gracias, Juan. Muy contenta de estar acá. Me alegra. Estaba ansiosa por empezar. Bueno, ya ahora vas a empezar. Y en el control, Solange Paz, y en la filmación, Jimena. Jimena Lowe. Jimena Lowe. Bueno, esta semana hemos tenido varios hechos de significación política importante a los cuales nos vamos a referir durante el programa, pero digamos, la temática fundamental es la entrevista o el diálogo que vamos a tener con Gabriel Fernández, porque él ha participado de la reunión de San Luis que convocó el gobernador, pero digamos fue una reunión abierta, bajo el lema AI 2019, ¿no? Así es. Esto va a ser una temática. La segunda parte, o el segundo bloque, si se quiere, de nuestro programa, lo vamos a dedicar, como solemos hacer, a la situación política internacional que sigue muy activa y yo diría muy preocupante, pero también le vamos a preguntar ahí su opinión a Gabriel, porque él es uno de los observadores de la política internacional que más ha actuado a través de ANUR, como ya dijimos hace un momento. Pero antes vamos a hacer algunos recordatorios y algunos comentarios sobre hechos salientes de la semana. El primero, por supuesto, es el 2 de abril. Se han cumplido ayer los años correspondientes a... deben ser desde 1945, ¿no? 42.
42, creo que sí. Bueno. Nos referimos al 24 de marzo. No, eso ya lo... en Malvinas, claro. De Malvinas. Malvinas. Está bien, sí, perfecto. Sí, perdón, Malvinas. No, Malvinas. Nuestro objetivo, en primerísimo lugar, es rendir un homenaje a los caídos en Malvinas. Se ha cometido con ellos muchas injusticias, se los ha olvidado más de una vez, como se dice comúnmente, se los ha ninguneado, y al final la sangre, el cuero, como quien dice, ¿no? Y eso otro que uno pone sobre la mesa, sobre todo los masculinos, eso lo pusieron los soldados que en aquel momento había servicio militar obligatorio, de modo tal que no eran pagos, era gente que cumplía con un deber legal, patriótico, y muchachos que nunca habían tenido zona de frío, correntino, por ejemplo, recuerdo un regimiento completo de correntino. Se ha dicho mucho de la mala conducción estratégica militar de la guerra, pero esto es un problema de la jerarquía militar, no de los muchachos que ofrecieron su vida absolutamente en forma espontánea, voluntaria, gratuita, digamos, con una enorme generosidad. Creo que se merecen este homenaje así. No digo solamente soldados, también los suboficiales y oficiales que ofrecieron su vida y murieron en la batalla. De modo tal que los errores y las barbaridades del proceso de la dictadura militar que dispuso la guerra o la marcha hacia la reconquista y se equivocó en algunas cosas estratégicas fundamentales, no debe opacar la acción de los valientes argentinos que se jugaron la vida por la recuperación de las Malvinas. Nuestro homenaje a ellos, y por eso hemos puesto la marcha de las Malvinas, que tampoco es de los militares, es nuestra, es de todos. No hay ninguna alusión a los militares, hay una alusión al deseo nacional de recuperar esas islas, que obviamente nos debe unir a todos los argentinos. Bien, el otro hecho que es auspicioso, y yo deseo dedicarles mi entusiasta felicitación, es la libertad que han obtenido durante la semana, un poco antes en realidad, Carlos Zanini, Luis D'Elia y Yusuf Jalil, 3 compañeros que estaban injustamente presos y que con una actitud muy valiente y una actitud muy digna soportaron la cárcel, nunca bajaron los brazos, militaron desde la prisión misma y hoy gozan de una merecida libertad. Carlos, Luis y Yusuf, un abrazo desde acá, estimo que es de todos nosotros, no solamente mío en persona. Especialmente, sí. Una pequeña referencia a algunos hechos que han sucedido en esta semana y que preocupan también por el grado de, voy a usar una palabra que está en desuso, ¿no?, de inmoralidad o de falta de moralidad en la función pública. Ha sido la semana, o por ahí también muy cerquita, en que un ministro, el de Energía, el señor Aranguren, ha dicho que no va a traer los fondos hasta que no haya confianza en la Argentina. Es más, hasta que la Argentina no sea confiable. Una Argentina de la cual es desde hace ya más de 2 años y medio, o 2 años, sí, y medio ya casi, ministro del Poder Ejecutivo Nacional, en una de las carteras claves que debería traer seguridad. Esto es un grado de inconsciencia y un grado de impunidad que no conocíamos en la Argentina. Se ha llegado a fugar dinero, pero no con esta insolencia, perdónenme, insolencia política, de decir, soy ministro, soy gobierno, lo tengo afuera porque el país no es confiable y lo voy a seguir teniendo afuera hasta que no sea confiable. De modo tal que esto es una campana de alarma, un sonido de alarma que nos tiene que preocupar. Igual que los casos de pedofilia que se están apareciendo, que están apareciendo en los clubes de fútbol, pero que tiene al parecer ramificaciones en la cúpula del periodismo complaciente con el gobierno, digámoslo de alguna manera, y también roza lo político. Esto no doy nombres ni quiero abrir juicio porque sería una imprudencia y una injusticia hasta que no haya pruebas, hasta que no haya no digo condena, pero por lo menos pruebas concretas en la justicia. Es preferible no dar nombre, pero parecería que algo huele mal en Dinamarca, ¿no? Bastante mal. Cuarto lugar, un hecho triste, así como hay un hecho
de alegría política para nosotros en la libertad de Zanini, de Elía y Jalil. Hay un hecho triste, y es que ha muerto un compañero que era muy querido en el peronismo, un gran poeta, un gran peronista, un gran amigazo, un gordo simpático de estos que son queribles, Alfredo Carlino. Carlino era realmente el poeta nuestro, y quiero felicitar también a Gabriel Mariotto porque escribió con motivo de la muerte de Alfredo una estupenda nota en página 12. Felicitaciones, Gabriel, otro Gabriel, ¿no? Sí, sí. Además, la ausencia de Alfredo es de las que se va a notar por la personalidad de lo que te paraba y te decía, querido, ¿cómo andás? Estos son todos unos gorilas. Era un gordo macanudo, enorme, realmente, ¿no? Y finalmente, algo también muy triste, muy preocupante, en Medio Oriente, ya no en nosotros, pero en Medio Oriente. Recuerden ustedes que en la Argentina los descendientes de árabes son miles y miles. Ellos mismos hablan de que entre nietos con un abuelo árabe hasta hijos o hasta nacidos entre Siria y Líbano especialmente, suman más de 2 millones de argentinos, y hay quien dice que alcanzarían a 3. Me refiero a los 70 años que se cumplen el 15 de mayo, dentro de un mes y medio, se cumplen 70 años de lo que los palestinos llaman el Nakba o la Nakba, que es el día en que se partió Palestina en dos por orden de las Naciones Unidas y presión del grupo anglosajón y sus aliados, para darle la mayor parte del territorio a Israel, noche en la cual dos grupos no se pueden catalogar de otra manera que de terroristas, el Irgun y el Stern, comandados por Menachem Begin y Ben Gurión respectivamente, arrasaron con 440 aldeas palestinas, mataron a los hombres, especialmente a los jóvenes, expulsaron al resto, y se produjo realmente lo que podríamos llamar el último éxodo forzado en la historia moderna. Se calcula que salieron en ese momento entre 700 y 900 mil palestinos, porque destruyeron las aldeas, mataron a mucha gente, pero logró escapar también una buena parte, y ellos corrieron al resto para crear ahí aldeas o ciudades israelíes. Este acto de barbarie que se produjo en ese momento ha producido otro fenómeno lamentable, y es que aquellos 700.000 o 900.000 palestinos hoy son 4,5 millones de refugiados palestinos que viven entre Jordania, Irak, Siria, Líbano, etcétera, Egipto también algo, y que están clamando y Gaza, fundamentalmente en Gaza, y que están clamando por volver a Palestina. Entonces, con ese motivo de que se cumple los 70 años de la Nakba, los grupos palestinos han organizado una marcha que le llaman la marcha del retorno al terruño, del retorno a su patria, y han sido bárbaramente repelidos por Israel al punto de que han tirado sobre la multitud, y ayer ha muerto la víctima número 16, pero hay a su vez entre 1.500 y 2.000 heridos de bala, unos 700, 800 de bala de plomo y el resto de bala de goma. De modo tal que esto creo que merece ser considerado. La Federación de Entidades Palestinas ha sacado un comunicado que nos lo ha hecho llegar. Yo le voy a pedir a Paola que lo lea, porque se merecen el apoyo político y moral de los hombres de bien que queremos la paz y amamos la paz en el mundo y la justicia. Paola. Sí, Juan, igual antes, si a usted le parece bien, por si algún oyente se quiere comunicar con nosotros, vamos a decir cuáles son las vías de comunicación. Por Facebook e Instagram, Unidos Triunfaremos, nos encuentran así. Si quieren comunicarse por mail, es nidostriunfaremos@gmail.com, es decir, Unidos Triunfaremos todo junto, con W adelante, @gmail.com. Por Twitter, @Unidos Sonicamas, Sonicamas con Z, Unidos con la S, después viene la Z, Sonicamas. O si no, nos pueden llamar y dejar un mensaje de voz en el teléfono de la radio, que es el 4371-3639. El comunicado, la declaración de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas dice lo siguiente, del 3 de abril del 2018.
Dice, el 1 de abril comenzó la Gran Marcha del Retorno, la cual tendrá su culminación el día 15 de mayo. Con este motivo, miles de habitantes de Gaza, totalmente desarmados, marcharon hacia la frontera con Israel. La Gran Marcha del Retorno es una manifestación pacífica del pueblo palestino que reclama la implementación del párrafo 11 de la Resolución 194 de la Organización de las Naciones Unidas, que estableció el derecho al retorno de todos aquellos refugiados que deseen regresar a sus hogares y que lo puedan hacer lo antes posible. Hasta hoy, las fuerzas de ocupación de Israel han cegado la vida de 15 jóvenes palestinos desarmados y herido a más de 1.400, algunos de extrema gravedad, usando artillería y francotiradores. Importantes organismos de derechos humanos, entre ellos Jewish Voice for Peace, Voz Judía por la Paz, han declarado su indignación ante estos bestiales actos de violencia de Israel y llaman a los medios a hacer un relato veraz sobre lo que está sucediendo. Unidos Triunfaremos suma su voz para reclamar justicia para el pueblo mártir de Palestina, perseguido cruelmente por Israel desde hace al menos 100 años. Muy bien, gracias, Paola. Y antes de entrar a la cortina musical, damos la bienvenida a Quique, que acaba de entrar en su visita acostumbrada en nuestro programa. Quique. ¿Qué tal, Juan Gabriel? ¿Cómo estás? No, bien no sería mentirte. He dicho algunas noticias agradables, como la libertad de Zanini, de Elía y Yusuf, pero muchas noticias preocupantes y tristes en esta semana. Sí, ¿no? Hay noticias. Y con respecto a esto que vos planteabas acerca de lo que está pasando con la pedofilia en el fútbol, y ya habíamos hablado de esto de carpetas que están volando para todos lados, no vamos a hacer nombres desde ya, pero una pregunta que a mí me quedó flotando en el aire siempre, desde que Macri presentó a su mejor equipo de los últimos 50 años, es por qué un tipo con cero experiencia en lo que es un servicio de inteligencia, que viene del ámbito del fútbol, es el titular de la Agencia Federal de Investigaciones. ¿Por qué? Son los misterios de la política, ¿no? Pero que tienen conexión subterránea, sin duda. Son preguntas que me vienen a la mente, ¿no? Y ahora empiezo tal vez a atar cabos, ¿viste? ¿Viste esos juegos que a los chicos de jardín de infantes le hacen, que son puntitos con números y que con un lápiz tienen que ir uniendo los puntitos y se ve una figura? Bueno, si a nosotros nos muestran siempre los puntitos sueltos, nunca entendemos nada. Pero si agarramos el lápiz y empezamos a recorrer los puntos, se ve la figura. Se la ve. ¿La dejamos ahí? La dejamos ahí. En esta tierra, lo mejor que tenemos es el pueblo. Hagámoslo realidad triunfando, unidos en 2019. Ese es el objetivo de Unidos Triunfaremos, el programa de Juan Gabriel Lavaqué y sus colaboradores, que se emite por Sónica Más. Bueno, y ahora sí le vamos a dar entrada a nuestro amigo y compañero Gabriel Fernández. Gabriel, vos estuviste en el encuentro de San Luis que bautizaron Tenemos o Habrá o Hay 2019. Te voy a expresar con absoluta honestidad. Yo no estaba en este momento, pero mandé una carta felicitándolos por el esfuerzo de buscar la unidad a través de esa reunión. Después de eso, y este es no te digo mi pesimismo, pero mi preocupación, después de eso he visto que hay demasiados intentos de crear otros polos semejantes. Concretamente, los gobernadores, no asistió ninguno, bueno, salvo el anfitrión Rodríguez Sá, ninguno más fue, a pesar de algunas promesas o conversaciones previas que se habían realizado. En segundo lugar, salió en estos últimos 15 días, en esta última semana, ya blanqueó, digámoslo así, su candidatura presidencial, el señor Urtubey, compañero Urtubey, si querés, por Salta, con la adhesión de la gobernadora de Tierra del Fuego, la señora Rosana Bertone, y simultáneamente
un sector de poder que existe en el peronismo actual, que es el bloque de senadores dirigido por Pichetto, se puede coincidir con él o no, pero no se lo puede desconocer como sector de poder dentro del peronismo, anunciaron una reunión para los próximos días en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. Y lo dicen abiertamente con el ánimo de organizar un sector de poder interno en el peronismo, porque ellos ni son ni pertenecen, digamos, al grupo de compañeros que estuvo en San Luis, ni se sienten representados o algo así, dice el comunicado o las declaraciones, por los gobernadores. Así ya tenemos 3 sectores distintos que van buscando espacio político para el 19. Ni hablar de la CGT, que hemos tenido un cierto retroceso de aquellos buenos días halagadores y halagüeños en que Moyano se acercó a la corriente federal, Hugo Moyano. Pablo siempre estuvo cerca, o casi siempre. Pero también ahí se nota un avance de lo que podríamos llamar el peronismo complaciente o el peronismo comprensivo, entre comillas, de la llamada gobernabilidad, que no es nada más que una bajada de guardia para mí, ¿no?, frente al avance neoliberal. ¿Qué pensás de todo esto? El proceso de unidad, de algún modo, es gatillado por el movimiento obrero y el movimiento social movilizado. Son los ejemplos que ¿Se refería a la unidad sindical o a la unidad...? Yo creo que el movimiento, la unidad política está en desarrollo gracias a la presión de abajo hacia arriba del movimiento social y del movimiento sindical, que con todas las diferencias que tienen se unieron en las calles para decir: estamos en contra del plan económico, estamos en contra de la reforma laboral, estamos en contra de la reforma previsional. Creo que los actos de octubre, de noviembre, diciembre y de febrero del movimiento obrero fueron muy significativos, muy masivos, y mostraron tendencias distintas que confluían allí. Eso generó una exigencia en favor de la unidad en el movimiento político, en el espacio político del movimiento nacional. Ahora, ¿qué sucede dentro del movimiento? Hay una gran cantidad de sectores que son una realidad. Y en algunos casos esas realidades profundas no fueron contenidas en las construcciones. Por lo tanto, emergen de todas maneras. Dentro de esas realidades, creo que la más interesante es la que se tracciona desde una posición contrastante, aguda con el neoliberalismo. Pero me parece que si uno ve las encuestas, hay que contener a todos. Por lo tanto, todo esfuerzo en favor de la unidad va a ser premiado. Probablemente los sectores que como Urtubey se han acercado mucho a Macri queden fuera de ese camino de unidad, pero mientras puedan van a participar como para obstaculizarlo. Pero el movimiento nacional tiene que lograr una unidad lo suficientemente importante entre las distintas fuerzas del PJ, la Unidad Ciudadana Frente para la Victoria, cumplir Frente Renovador, como para hacer fuerza y lograr arrimar en el 2019 a una victoria que está fundamentada por el malestar en el estado de ánimo de la población. A ver, vos sabés que la posición mía personal y la de este programa, creo que lo compartimos con la compañera Paola Vilke, que milita también, que no tiene una militancia directa, pero se siente, por lo menos acompaña y lo considera Perón el gran estadista del siglo XXI, o del siglo XX, perdón. Pero nosotros estamos jugados por la unidad, por la fórmula de unidad, es el lema fundamental. Nos llamamos unidos, triunfaremos, así que esto está muy claro, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso que se debería dar para lograr esa unidad? Porque por ahí he leído y he escuchado a algún compañero que el mismo equipo que funcionó para realizar el encuentro de San Luis está trabajando para un segundo encuentro en Santa Fe. ¿Podés decirnos algo de eso? Eso lo está organizando, entre otros compañeros, Gabriel Mariotto, que mencionaba recién, gente de la provincia de San Luis y gente relacionada con la corriente federal, pero no está decidido. Va a haber un encuentro en Santa Fe de orden gremial, convocado desde FESTRAM a través de la Corriente Federal de Trabajadores, que sí, ya está confirmado para el día 14, donde también vamos a enviar un equipo para cubrir de la señal medios de Sindical Federal y de la Gráfica, y creo que va a tener importancia en las definiciones en el camino del movimiento obrero hacia el contraste con el gobierno
y en los caminos de unidad del movimiento nacional. Pero todo está por verse. Ahora, ¿qué sucede en gobernadores y sindicatos que dan un paso al costado? Y es el chantaje oficial, es decir, el manejar la billetera. Yo creo que una de las grandes dilemas, uno de los grandes problemas del movimiento nacional es haber perdido todas las cajas. Perdido Nación, Capital, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, las que recaudan en la República Argentina. Y como estos no tienen moral, como este es un gobierno que no, digamos, al ladrón, para que miren en la salidera al que va y ataquen a la víctima, y ellos roban, no tiene problema en utilizar ese dinero en beneficio partidario político. Por lo tanto, hay que afrontar elecciones de abajo hacia arriba, con una presión fuerte de la militancia y de los medios nacional populares para exigir la unidad y definiciones, pero vamos a tener en la estructura muchos dirigentes que están siendo acostados debido a la capacidad presupuestaria del oficialismo. Que tiene capacidad presupuestaria, no lo duden, y que lo usa en ese sentido, no lo duden tampoco. Bueno, yo creo que hay que dar por sentado, al menos yo no tengo ninguna duda al respecto, de que el gobierno va a volcar una multimillonada de pesos, de dólares, de rupias, de rublos. Mientras el país se hunde, ellos tienen para capacidad eso, tributaria. Para eso hay dinero, y ya lo dice el refrán, poderoso caballero es don dinero, ¿no? Aún para los dirigentes políticos, peronistas o no peronistas, de modo tal que hay que prever que la lucha va a ser muy despareja. Ellos no pueden llenar una plaza, ni la de Mayo, ni la del Congreso, ni ninguna. No voy a ofenderlo diciendo que tampoco llenan una cabina telefónica, porque sí, una cabina la llenan, y bastante más, por supuesto, pero no se animan a eso, porque su poder no radica en el pueblo mayoritario que los apoya o no, o que los apoya mayoritariamente o no, sino en el poder del dinero y en el poder político que pueden desplegar. Y ahí coincido contigo, dicho sin ánimo de ofender a nadie, pero desplegado con una falta de escrúpulos total. Es así. No hay escrúpulos ni para mentir, ni para dedicar dinero mal habido a actividades inconfesables. No hay escrúpulos para nada en esto. Hay una ambición de imponer un modelo, y lo van a imponer. Hay que prever eso, Gabriel, porque no tenemos gobernadores que sean santos, son escasamente hombres, escasamente algunos de ellos, otros medio nomás, algunos no, por supuesto, pero son débiles, porque sus provincias son débiles y necesitan del auxilio nacional. Esto hay que preverlo. ¿Cómo ves la mejor manera de contrarrestar esto? Generando un clima de irreversibilidad. Que el malestar social que se observa en distintos sectores de la población sea canalizado por la militancia y los medios nacional populares sobre la dirigencia para que nadie quiera quedar afuera. En realidad el macrismo desde el 2015 hasta ahora solo pudo decrecer, nunca más va a lograr el 51%. Todo es para abajo. Tiene borde en el descenso, tiene un 30%, 35% núcleo duro de gente que es antipopular en términos estrictos y por principios, podríamos así decir, pero después fue limando el nivel de adhesión que tuvo. Hay que generar un clima en el cual la unidad es irreversible y que eso lo sienta el dirigente y no quiera quedar afuera de ese camino de unidad. En ese marco, creo que el establecimiento de sistemas que lo garanticen a nivel representativo, porque cada fuerza, aunque no nos guste, representa una realidad, hay que buscar unas pasos que sean equilibradas. Hay que buscar unas internas donde el que gana, gana, y el que pierde también tenga participación. No se limite al vacío del acompañamiento a través de la movilización, sino que tenga algún tipo de variante que le permita insertar gente en las listas y potencialmente a futuro gente en los cargos públicos. Te voy a hacer una última, no sé si aseveración o pregunta. Antes de darle, yo acostumbro a dar siempre el último par de minutos a Quique, bueno, ahora Paola lo va a compartir con Quique, así que voy a ser muy cortito. A mí se me ocurre, te lo voy a hacer como aseveración para que sea más directo. A mí se me ocurre que ese camino que vos decís coincido plenamente, totalmente. Hay que ir desde la base, desde abajo, haciendo prender la necesidad de la unidad,
pero también hay que pensar en una candidatura que sea abarcativa de la mayor cantidad de votos en el peronismo y en el país. El peronismo ha descuidado su mensaje a la clase media, y la clase media, especialmente la baja clase media, la llamada baja clase media, que ahora se engrosa con los obreros calificados, los obreros sindicalizados que están bien, que ganan por encima de 20.000 pesos, etcétera. Ese sector es parte del movimiento nacional y nosotros, por algunas desprolijidades, los hemos descuidado. Yo creo que el candidato o la candidata tiene que abarcar a todo el peronismo, popularmente hablando, a todo en la base, y a la mayor cantidad de sectores sociales del país. Yo creo que cuando hablamos con otra franja que no son el núcleo duro del peronismo, corremos el riesgo de lavar el mensaje, que ha pasado con el kirchnerismo en un momento. Yo creo que a veces tener demasiada preocupación por lo que piensan las clases medias del peronismo es trastabillar, porque las clases medias en general piensan mal, mientras que cuando trabajamos sobre el propio público, en el lugar de trabajo, en la calle, en el bar, ese público sí puede convencer en el trato directo al resto de la comunidad. Es toda una discusión comunicacional muy, muy larga y muy de fondo, y creo que vale la pena tomar todas las variantes. Te dejo una sola inquietud. Entiendo lo que vos estás señalando. Las clases medias argentinas tienen un buen sector que va a entender el mensaje nacional y popular en la medida en que se transmita con seriedad, con capacidad, con honestidad. Y directamente. Creo que el trabajo es directo, no a través de los medios. Lo van a entender. A Perón lo entendieron en el 73 el 63% de la población, o sea, mucho más que el sector obrero, o sea, por encima de la cifra de 40 o 45%, porque Perón representaba la paz, la seguridad, la decencia y la organicidad en la conducción. Yo creo que a eso hay que llegar. Hace falta un dirigente, un presidente que abarque, que todo el mundo no, pero grandes sectores sociales se sientan representados y contenidos por ese presidente o presidenta. Lamentablemente no podemos seguir, pero tenemos el otro bloque. El justicialismo es una nueva filosofía de la vida. Simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Hagamos la realidad, triunfando unidos en 2019. Un portal, dos radios, muchas voces y vos. Radio Sónica y Sónica Más. Juntas para llegar más lejos. www.sonica.com.ar. Bueno, Juan, si le parece bien, vamos a promocionar los libros con los que solventamos este programa, los gastos del programa. Me tomás de sorpresa, son mis libros. Sí, los libros del compañero Lavaqué. Aquí tenemos los libros, los títulos son Líderes Latinoamericanos, El Ocaso de los Dioses, Carlitos, el hijo de Zulema, El último gobierno peronista, este ya lo mencioné, Turismo militar israelí en la Patagonia y AMIA, Embajada, Verdad o Fraude. Te quedó lo mostraste pero no lo nombraste. Líderes Latinoamericanos, Menem o Perón. Menem o Perón. Y algo que yo les recomiendo especialmente porque hemos descubierto en la imprenta un sobrante más que nos ha cedido para vender, que es Líderes Latinoamericanos, que es la historia de los movimientos nacionales y populares de Latinoamérica desde Artigas en adelante. Perfecto. En caso de que quieran adquirir estos libros, pueden comunicarse al mail siguiente, es Marcela Walde con H, así que es Marcela H Walde @hotmail.com, o si no en la página de Mercado Libre de Juan Gabriel Lavaqué Libros. Por estas dos vías pueden adquirir los libros. En caso de que quieran más de un ejemplar, también pueden averiguar por las promociones. Bueno, complementando el bloque anterior, no me gusta dejar a mis compañeros de trabajo sin la palabra. Se nos pasó el tiempo, no pudieron hacerlo, pero le invito a Paola y a Quique a que hagan algún corto comentario sobre el tema que ha tratado Gabriel conmigo
en el primer bloque, que es la unidad del peronismo y cómo lograrla. Paola, ¿querés decir algo? Sí, yo estaba pensando que particularmente en esta fecha, siendo que venimos de la Semana Santa, adquiere otra significación, porque venimos de conmemorar a Cristo que dio su vida por los vulnerados, por el bien común, y particularmente tiene que ver con la necesidad de protagonismo de algunos líderes del movimiento, y que eso entorpece un poco la unidad. Pero por otro lado está este factor económico que vos mencionabas, Gabriel, que es la falta de dinero y la presión sobre los gobernadores, que eso existe, también existe. No olvidemos que también hay muchas provincias que tienen mucho empleo estatal, y entonces es muy difícil de sostener una candidatura sin dinero. Y agregaría también que también sin datos, porque hoy sabemos que el gobierno maneja muchos datos de los votantes a través de los datos del ANSES, y bueno, ahora saltó en Europa el uso de las aplicaciones de Facebook, y que bueno, particularmente sobre este gobierno todavía no hay mucha información, pero se puede presuponer que también está el uso de esos datos. Así que la competencia es muy desigual, digamos, pero también pienso que el movimiento peronista tenemos que tener en cuenta que los fines electorales son en función de la justicia social, no es por la elección misma, o no es un partido de fútbol, así que no hay que perder de vista que si queremos ganar las elecciones es porque lo que estamos buscando en última instancia es justicia social y luchar contra este modelo neoliberal que mata. De acuerdo. Perón lo decía en 2 palabras: la felicidad del pueblo. Lo que se busca en política es eso. Quique, tu comentario. Mira, Juan Gabriel, si hay algo que siempre admiré de vos, es que sos uno de los pocos peronistas de Perón que conocí, por lo menos. Bueno, eso sí que es un halago. Que hay más. Que permanentemente referencian al general, y que si llegaras al gobierno, en tu caso, o a algún cargo público, todo lo harías como lo hubiera hecho el general. El gran desafío que tiene hoy el peronismo, y más que nada quienes han sido actores de los últimos gobiernos peronistas, es volver a Perón, es hacer lo que hubiera hecho el general. Porque yo te digo la verdad, los veo a muchos que están dentro del peronismo y yo me pregunto, ¿y estos qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? Entonces el desafío que tiene hoy el peronismo es curar las heridas purgándose desde adentro, sacando todo lo pus hacia afuera y eliminándolo. Si no el peronismo va por esa vía, va a ser muy difícil para el peronismo volver a ser gobierno, y la única manera que tiene el peronismo de volver a ser de volver a llegar al gobierno es venir con la propuesta verdaderamente superadora, la solución a los problemas de la nación. Y nada nuevo hay bajo el sol. Todo lo dejó el general en sus libros, en sus discursos, en esos maravillosos videos que enviaba desde Puerta de Hierro. Está todo ahí, no hay nada que inventar. Los nombres cambian, sí. A ver, ahora ya no es más la sinarquía internacional, ahora son las estructuras de poder que gobiernan a la globalización. Pero el general ya veía lo mismo, lo veía, lo vislumbraba. Entonces yo cuando me encuentro con un dirigente peronista, que dice hay que insertar a la Argentina en el mundo, en los parámetros de la globalización, yo lo quiero matar a ese tipo. Y te estoy hablando de tipos que gobiernan provincias o que ocupan bancas en el Congreso. Entonces el gran desafío para el peronismo hoy viene por ese lado. Yo coincido plenamente. Yo lo he traducido alguna vez, y me gusta la expresión, en volver a las fuentes, para que no aparezca como una cosa demasiado partidaria, digamos, sectaria, que no lo es, pero bueno, yo creo que Perón ha marcado un rumbo al país, pero no para 5 años, 10 años, un rumbo permanente, que tiene sus variantes según las épocas, pero de adaptación
por los cambios que se van produciendo en la realidad misma, no por cambios doctrinarios en el pensamiento de Perón. Hay que volver a la fuente. Eso es un tema que vamos a ir desarrollando en estos programas porque es vital para la Argentina. Nosotros hemos propuesto justamente lo que llamamos el Proyecto Sur o Marcha al Sur como uno de los toques fundamentales de esta nueva propuesta, que es en lo de fondo, en el pensamiento político de fondo, es volver a Perón, volver a la fuente, y en base a ese pensamiento político actualizarlo hoy en una propuesta concreta. Pero lo dejamos ahí. Te agradezco las buenas palabras y amables que has tenido hacia mi actuación. Vamos a un separador. Nosotros te invitamos a reflexionar para que te sumes al desafío de construir desde la verdad. Ese es nuestro único poder. Recordemos, unidos triunfaremos. Y ahora sí, Gabriel, la segunda parte de tu diálogo conmigo. Esto es un monólogo tuyo, pero digo, lo disfrazo de diálogo. No. Vamos a tratar de que sea sobre el panorama internacional. Nosotros venimos siguiendo 2 o 3 ejes. El primero y fundamental es el endurecimiento de la política exterior norteamericana, de la política en general norteamericana, pero de lo que importa ahora en este momento de la política exterior, no solo hacia Medio Oriente, sino hacia el mundo todo, porque nos va a tocar. Ya nos está tocando. En segundo lugar, la situación en Medio Oriente, porque de la liberación de fuerzas, especialmente del llamado lobby occidental, o si vos querés más concretamente anglosajón israelí, que se produzca en Medio Oriente, la repercusión va a ser en la Argentina no demasiado indirecta, digamos, para decirlo en forma más clara, en forma directa o casi directa. De modo tal que esos 2 temas para nosotros es fundamental. Y dentro de Medio Oriente, el barómetro, el tubo de ensayo en donde se están probando las cosas es Siria. Por lo tanto, hemos fincado ahí. Esta semana, nosotros tenemos para esto una información que nos viene de un compañero, Gustavo Bagú, es un matemático, licenciado en matemáticas. Lo he entrevistado, ya lo voy a poner. Ah, sí, es un muchacho muy inteligente, es un hombre joven. Se ha graduado de licenciatura en matemáticas en Suecia, porque él estuvo exiliado durante la dictadura y ahí hizo su licenciatura en matemáticas, pero su especialidad es la geopolítica, sí. Es un estudioso. Y Bagú nos hace notar un movimiento que está habiendo en el gabinete mismo, sí, en Trump, en el gabinete de Trump, con los nombramientos de gente digamos, de la extrema derecha republicana. El último de ellos que ha preocupado mucho a Bagú y que me lo ha hecho notar es el del señor Bolton. Bolton es un súper duro que al parecer va a ser el nuevo, o ya creo que lo es, me dijo ayer que estaba a punto de salir el decreto de Trump, va a ser el nuevo asesor de seguridad nacional, que es un cargo clave, el que ocupó Kissinger en su momento, Brzezinski, etcétera, en reemplazo de un hombre que era más bien dialoguista. Y recuerden que él lo sacó a Tillerson, también un dialoguista, y lo puso a un hombre muy duro de la cúpula republicana también, que era el señor Pompeo. De modo tal que al parecer Trump, con estos 2 nombramientos claves, secretario de Estado, que es el canciller para ello, y el jefe o asesor de seguridad nacional, cargo que acá en la Argentina no existe, pero viene a ser algo así como el ministro de planificación estratégica, es evidente que Trump se apresta a apretarlos. Y no te olvides también de otra pieza clave en esta movida, Gina Haspel en la CIA. En la CIA, sí, eso se nos estaba escapando, tenés razón. El hecho ha repercutido en Estados Unidos al punto de que me dice Bagú que hay un documento que ya está circulando en la Casa Blanca, firmado por 100 altos militares, ex embajadores, ex legisladores, gente de inteligencia de los Estados Unidos, dando a Trump los 10 razones o argumentos por los cuales no conviene abandonar el tratado nuclear con Irán, porque de eso se trata. Estarían dispuestos, al parecer, los ultraduros estos nombrados, Pompeo y el último que ha nombrado, Bolton, junto con el mismo Trump, en denunciar lo que se llama en la diplomacia denunciar un tratado, es decir, renunciar a él, decir que no se va a cumplir más por los motivos que quiera, y entrar de nuevo en la puja con Irán.
Es cierto que a esto se opone todo el grupo europeo porque está totalmente convencido que Irán lo ha cumplido, pero este peligro existe y esta intencionalidad existe, y por eso han surgido estos 100 altos dirigentes norteamericanos diciéndole a Trump: cuidado, no haga esto porque es perjudicial para el propio Estados Unidos. El otro tema importante que hace ver hasta dónde el llamado bloque occidental, yo siempre hablo del grupo anglosajón israelí porque es el meollo de la cuestión. Los otros países de Occidente, lamentablemente para ellos, son acompañantes. Francia un poco más puede influir, Alemania, pero el núcleo central es Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. Es el tema que se ha descubierto que la famosa grupo rebelde democrático, entre comillas, que actuaba en Guta Oriental, que es un barrio, un poco más que un barrio, en los alrededores de Damasco, en realidad era un grupo terrorista. 1.200 personas han huido de ahí cuando entraron las tropas sirias, las tropas leales. Un grupo terrorista, mercenario, que estaba asesorado, y este es el descubrimiento que se ha hecho sin querer, por asesores militares británicos y franceses. Al entrar la misión de paz humanitaria de Naciones Unidas para evacuar población civil, lo que se llevaron fueron los asesores británicos y franceses que estaban dirigiendo el operativo. Estos tres hechos para nosotros marcan un hito en la política internacional que va a repercutir tarde o temprano sobre Latinoamérica y sobre la Argentina. Largo preámbulo mío para que vos opinés. Yo soy cuidadoso, cauteloso, digamos, precavido en la política interna argentina de los próximos 2 años y bastante optimista en la política internacional de los próximos 5, digamos. Y justamente discutí con Bagú porque no comparto su pesimismo. La Organización para la Cooperación de Shanghái absorbe la mitad del planeta. Mientras China está proporcionando créditos blandos, Rusia garantiza seguridad. Y ambos garantizan identidad cultural, porque en otro momento los comités centrales de ambos países te pedían ser ateo, no respetaban a los musulmanes, es decir, había que subsumirse. Han aprendido después de la caída del muro, ¿no? Eso ha generado un crecimiento de PBI continuo y persistente, con mercado interno, con inversión del Estado y un desarrollo ineludible. Y yo creo que Estados Unidos, el pueblo norteamericano, eligió a Trump para entrar a la multilateralidad, que lo hace a su manera, con un redneck grosero, violentista, machista e irrespetuoso, pero que es una especie de dirigente nacional norteamericano que, a diferencia de Hillary Clinton y de la banda demo republicana que gobernó el país hasta este periodo, tiene una impronta netamente pacifista, en contra de lo que se dice de él. Ni un tiro ha tirado Trump. Creo que ha roto el esquema histórico de los gobiernos norteamericanos. Es un récord, más de 2 años sin invadir ninguna nación. Eso sí, insultando, gritando, pero no ha invadido ninguna nación. Esta multilateralidad que involucra a todo el mundo euroasiático, que tenía un lugar, bueno, están los BRICS, tenía un lugar en América Latina con el UNASUR y lo ha destruido, ha apostado al perdedor, crece, mientras que Europa, cooptada por el capital financiero, hundida por el capital financiero que gobierna el poder, suprapoder en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Israel, se hunde. Estas naciones apuestan al capital productivo y crecen. Creo que en el año 2025 se van a cruzar los vectores de desarrollo. El indicador europeo es en baja. El indicador norteamericano se verá. Si, yo creo que va a ser en baja, porque no puede salir de la situación Trump por mucho que quiera. Y el indicador euroasiático, y si se prende, de América Latina, va a ser en alza. Te hago perdóname la interrupción, Gabriel. Sí, yo coincido con lo que estás diciendo. Lo que pasa es que nuestro enfoque parte desde otro punto de vista, desde el punto de vista exclusivo del interés nacional argentino. En la medida en que el conflicto en Medio Oriente se resuelva como se está resolviendo, en la medida en que el entente o el eje de poder chino-ruso avance como está avanzando, ni hablar de la ruta de la seda y lo que has dicho vos del cinturón y la senda, como dicen los chinos, en la medida en que todo esto repercute en Medio Oriente, en el Asia Central y en Europa, y Estados Unidos se vea en retirada de todas estas zonas, como está siendo en retirada, al margen de las bravuconadas de Trump,
se está retirando estratégicamente y paulatinamente de esta zona, en esa misma medida va a crecer la necesidad de Estados Unidos de manejar su patio trasero, que es Latinoamérica y en especial la Argentina. Esto es lo que nos preocupa. ¿Qué opinas de esto, hermano? Creo que, digamos, las oligarquías argentina y brasileña son damnificadoras del interés nacional y han roto la perspectiva que teníamos a través del Mercosur y del UNASUR de coaligarnos para trabajar sobre los BRICS y tener un buen vínculo internacional con aquellas naciones que sí crecen, no que solo te exigen exacción de recursos y no te dan absolutamente nada. Que Estados Unidos admita ser una gran nación en vez de un imperio es lo que predijo Putin hace 2 años más o menos. No le va a quedar otra que saberse un gran país y no el imperio a nivel planetario que puede hacer cualquier cosa. Es cierto, ahí vamos al tema. La unidad del sur es la pesadilla del norte. Aquí hay 2 polos en el continente y cada vez que el nuestro se desarrolla, ellos entran en problemas y se desesperan y agreden, ¿no? Atacan a la identidad nacional argentina, a la industria argentina, a la capacidad de desarrollo y al poderío integral geográfico. Pero ese es el desafío a tener. Sí, son de cuidado, pero son de cuidado en ese sentido para controlar nuestro territorio todos, republicanos, demócratas, Trump y cualquier otro, porque efectivamente necesitan de este territorio para poder desarrollarse. Mira, dicho con el lenguaje de nuestros criollos del campo y de los montes sobre todo, yo vengo de ahí, de una zona de ese tipo, de San Juan, el puma, llamarle tigre puma o lo mismo, es más peligroso cuando está herido. Claro. Sí. Manotea en forma más desesperada. El ejército retirado es grave. Estamos asistiendo a un cambio planetario, es un cambio. La Argentina es tal vez el país que está no digo el mejor, pero es uno de los países más grandes del mundo y en los mejor posicionados del mundo, si es gobernado por una orientación nacional popular. El que tiene más porvenir de expansión de su influencia, sobre todo. Argentina es el doble de lo que la persona que está escuchando piensa que es la Argentina, que es el mapa escolar, es el doble. Claro. Llega hasta la Antártida. Nosotros ahora estamos situados en la mitad del país, ¿no? Digamos, estamos situados casi en la mitad para arriba del país. Hay que contabilizar Patagonia, hay que contabilizar Isla del Atlántico Sur y Antártida. Bueno, estos 3 territorios están siendo ocupados paulatinamente por corporaciones financieras. Acabas de describir lo que nosotros llamamos el Atlántico Sur geopolítico, es decir, desde el límite norte de la Patagonia hasta el Polo Sur, para nosotros geopolíticamente es el Atlántico Sur. ¿Puedo contarles lo que decía Perón al respecto de la geopolítica del Atlántico Sur? Perón contó cuando estaba en Puerta de Hierro, ¿no? Textual, ojalá pudiera yo leer con la voz que leía el general Perón. Bueno, no, ya vino a verme el embajador británico, hubiera dicho el general, ¿no? Vino a verme el embajador británico y tuve con él una pequeña conversación, más bien amistosa, en el curso de la cual me preguntó: ¿cómo van a arreglar ustedes este asunto de la Antártida? Le contesté: ¿qué derecho tienen ustedes sobre la Antártida? Y él me replicó: la Antártida es una prolongación de las Islas Malvinas. Y eso fue lo que yo le contesté. Sí, eso me recuerda al tipo que robó un perro y al día siguiente vino a tocar el timbre pidiendo el collar. El embajador insistió: pero, ¿cómo se van a arreglar con este asunto? Y acabé por decirle: lo arreglaremos al estilo árabe. Nos sentaremos en la puerta de nuestra casa y allí esperaremos que pase el cadáver de nuestro enemigo, y le advierto a usted que para nosotros el cadáver de ese enemigo no está muy lejos, sino que lo vemos muy cerca allá. Bueno, darle una ayudita, un empujoncito al cadáver no viene nunca mal, ¿no? Pero conocí ese diálogo, es muy bueno, sí. Eso del collar es buenísimo, ¿no? Nos robaron el perro y encima ahora vuelven para que le demos el collar que le debemos. Bueno, Paola, ¿algún comentario sobre esto? Sí, sobre el panorama internacional quería comentar que en la TV española, en la TV francesa, ni una noticia de Siria.
Y también desde el punto de vista simbólico decir que nada se nos naturalice ni nos acostumbremos, ni a que nos roben en la cara, ni a que estén matando gente, ni invadiendo, nada tiene que producir un acostumbramiento. No debemos perder la capacidad de asombro ante esas cosas. Es muy humano lo que acabas de decir. Lo primero es lo lógico, no pueden hablar de una derrota, entonces lo que hacen es silenciarla. Pero han sido derrotados totalmente por Siria, hay que reconocerlo, por la exitosa y hábil estrategia de Putin. Y el Papa. Iba a decirlo. Y la apertura de caminos que hizo el Papa. Porque quien ha luchado más para salvar a Siria de este desastre, desde el punto de vista de volcar opiniones, es el Papa. Es consciente de esto. Pero tengamos en cuenta una cosa, todavía no está terminada la partida. Estemos atentos ante cualquier atentado de falsa bandera a modo de manotazo drogado de estas fuerzas vencidas en retirada. Estemos muy atentos. El manotazo del tigre herido, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Pero nunca olvidemos que tenemos a Dios como protector de todos nosotros, no solamente de la Argentina, y a un Papa que es argentino, que ayuda, ¿no? Y representa la multilateralidad, es un dirigente orgánico de los pueblos, el Papa. De acuerdo. Es decir, no es un individuo que, como tiene sentido común, ha mejorado la orientación del Vaticano. Es un representante de los pueblos que ha timoneado el viraje de la Iglesia debido a que los tiempos están cambiando por podríamos decir, la victoria que está imponiéndole el capital productivo, la tercera posición a los sectores concentrados de la finanza. Creo que estamos ganando a nivel internacional de un modo que el peronismo no soñó, y está siendo imitado y tomado en cuenta el proyecto nacional en distintos países y adecuado según las necesidades de cada uno de los sectores. Por eso la carnadura de Bergoglio es tan profunda a nivel planetario. Los hurguetes de la historia hacen notar algo que realmente me pareció muy interesante, para decirlo a nuestros oyentes que lo mediten un poco, ¿no? Si uno analiza la historia moderna de los últimos 20 siglos, si ustedes quieren, desde la Reforma Protestante, en que Europa, el mundo conocido de aquel entonces, perdió la unidad, hasta ese momento era el Papa la voz moral, orientadora, y que en última instancia resolvía los problemas. Desde la Reforma Protestante, siglo XV, no tenía el mundo conocido en aquel entonces, y hoy es todo el mundo, una voz orientadora como la tiene hoy en el Papa. Esto es sumamente importante porque es una valla moral a los excesos que se cometen normalmente contra los débiles, que es la preocupación fundamental de Paola. Muchas gracias. Será hasta la próxima semana. Gabriel, es la primera, no la última en que te vamos a invitar. Juan Gabriel, gracias a todos. Gracias, chau. Chau, hasta el martes que viene. Adiós. En las próximas elecciones, pongamos punto final a la pesadilla neoliberal que quita a los pobres para darle a los ricos, mientras entrega el país al dominio extranjero. Fue una edición de Unidos Triunfaremos, el programa de radio y televisión de Juan Gabriel Labaqué, al servicio de la unidad del movimiento peronista y de su triunfo en 2019. Hasta la próxima semana.